Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Gómez, soy el director de la oficina de Alicante para el Grupo Tecon, además de perito informático forense, perito judicial y experto en ciberseguridad empresarial. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer al Instituto Los Montesinos el habernos ofrecido la posibilidad de compartir estas jornadas con todos vosotros, estas jornadas de informática para la formación profesional y poder aportar mi pequeño granito de arena con mis conocimientos en ciberseguridad a los que van a ser las nuevas promociones que van a salir de este instituto, el futuro de la informática en este país, ¿vale? Tanto en los grados medios como en los grados superiores que estéis aquí asistiendo hoy mismo. Dicho esto, nada, el título que hemos escogido ha sido Ciberseguridad 101 y formulo una pregunta general para todos que es, ¿estás listo para proteger tus activos? Bueno, la charla va a estar estructurada en estos 6 apartados que veis en pantalla. Al finalizar, eh, dejaré un pequeño espacio para preguntas. Trataré de responder las preguntas que os surjan en el momento. No obstante, si la duda no surge en el momento, no os preocupéis, que os facilitaré también mi dirección de correo y mis contactos en redes sociales para cualquier cuestión que os pueda surgir en el futuro. Mirar, cada segundo que va a durar esta presentación, se sufren aproximadamente en el mundo 1.600 ciberataques. Si las matemáticas no me fallan, esto vienen a ser algo más de 139 millones de ciberataques diarios. Obviamente, esta cifra, cada segundo que pasa se queda obsoleta porque el crecimiento en ciberataques es exponencial. Eh, en cualquier caso, mi recomendación, ¿cuál sería? Mi recomendación sería que todos los que estéis aquí, todos los ciudadanos en general, adquiramos conocimientos, capacitación, aunque sea esencial o básica, en ciberseguridad, de manera que podamos proteger nuestra información, nuestra privacidad, ¿verdad? Y nuestros dispositivos. Antes de entrar o seguir con la materia de la charla, me vais a permitir que os retroceda un poquito en el tiempo, os ponga un cronograma para que entendamos cómo hemos llegado a la situación actual por la lucha por la hegemonía del dato. Eh, por lo tanto, para entender esto, quizás hay que entender un poco hay que entender Internet, hay que entender el medio digital o el medio conectado en el que nos encontramos y quiénes son los actores de este medio. Mirad, todo esto empieza allá por el año 1950 aproximadamente, como todos recordaréis o habréis estudiado, sois muy jóvenes, no podéis recordar, pero sí lo habéis estudiado, la famosa Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos por la lucha por ver quién conquistaba el espacio antes, ¿no? Al final, en 1958, la Unión Soviética consigue orbitar el que fue el primer satélite artificial llamado Sputnik. Como consecuencia de esta tensión, esta lucha, mal llamada Guerra Fría, los Estados Unidos deciden crear una red desestructurada llamada ARPANET, que como todos sabéis es, bueno, un poco la antesala de lo que hoy es Internet. ¿Qué hitos he marcado en este cronograma, en esta línea de tiempo? Bien, en el año 71 ARPANET se le dota de correo electrónico, tal cual lo conocemos hoy. Fue desarrollado por Ray Tomlinson y hay un hito muy importante que viene al hilo de esta charla sobre ciberseguridad y es que en el año 1972 Bob Thomas, que era una de las personas pues, más activas en un grupo de investigadores y desarrolladores muy activos dentro de la red ARPANET, que decide crear, probar, hacer un experimento para ver cómo un software podía eh, autorreplicarse, propagarse a través de los nodos que componían por aquel entonces la red ARPANET. Aquel virus, perdón, se denominó Creeper, los que habéis jugado al Minecraft, ¿verdad?
recordaréis un personaje que se llama Creeper. Bueno, pues su nombre se debe en realidad a esto, al primer virus informático, y se manifestaba porque conforme iba infectando un nodo, pues aparecía un mensaje en pantalla que decía I am a creeper, catch me if you can, ¿no? Yo soy una enredadera, atrápame si puedes, ¿no? Como digo, este virus no era un virus malicioso, simplemente era un experimento para ver cómo un software podía autorreplicarse a través de una red. Ese mismo año, Ray Tomlinson, el creador del correo electrónico, crea el antivirus para Creeper y le llamó The Reaper, ¿no? La segadora o el cortacésped, como queráis llamarlo. Otros hitos importantes que he plasmado en esta línea de tiempo, en el 81 tan solo ARPANET contaba con 100.000 computadoras conectadas y en el año 1982 el protocolo TCP/IP es elevado a nivel militar en cuanto a seguridad. Y también es importante saber que aparece la primera generación de telefonía móvil. En el año 83 se dota del el protocolo, bueno, o el servicio de DNS. Como sabéis, dejamos de utilizar números IPs para poder acceder a nodos o a contenidos y sustituimos esos números IP por nombres, ¿no? Una tabla de asignación. Eh, Ese mismo año, en el 83, la red ARPANET se fragmenta en dos partes. La parte militar, que es Milnet, y ARPANET se quedaría con lo que en un futuro sería la parte pública, que estaba formada por centros de investigación y universidades. Otro hito importante tras la aparición del PC en los 80 es que en el año 1986 aparece el que fue el primer virus informático para PC, que se llamaba Brain. Era un virus, era un virus de tipo boot sector, infectaba el sector de arranque de los disquetes, bueno, disquetes de 5 1/4 de la época, el tamaño que utilizábamos en aquel entonces, los que somos ya un poco mayores, y bueno, y los discos duros de la época que también eran bastante escasos, no sobrepasaban los 20 megas. En el año 88 aparece el que fue el gusano Morris. El gusano Morris fue desarrollado también, fue un malware, ¿vale? De distribución que fue desarrollado también por un estudiante universitario, Robert Morris, y por eso lleva su nombre. Y bueno, esto se activó el 2 de noviembre de 1988. Él dice que fue un experimento también para probar el alcance o medir el alcance de la red Internet. Bueno, nunca se sabrá. Lo que ocurrió es que realmente el código se le fue de las manos y empezó a infectar una y otra vez los mismos sistemas hasta el punto de dejarlos cao. Se calcula que llegó a infectar, a dejar cao a más de entre 6.000 y 10.000 equipos de la época, lo que podía llegar a suponer aproximadamente el 10%, ¿no? De la envergadura de Internet en aquel momento. Este gusano se aprovechó de varias vulnerabilidades. Como sabéis, los ordenadores, los servidores Unix, sistemas operativos Unix de la época, contaban con un servicio de correo que se llamaba SendMail. Se aprovechó de una vulnerabilidad de este servicio de correo y otra vulnerabilidad en el comando Finger, que era un comando empleado para localizar, bueno, obtener información sobre los usuarios que están conectados a un sistema Unix, ¿no? A todo esto, si le sumamos la debilidad de las contraseñas, ¿verdad? De la época y tal, bueno, pues aprovechándose de esto, pues ya os digo, consiguió infectar en torno a los 10.000 equipos, ¿no? O máquinas, lo que era el 10% de las máquinas conectadas a Internet en aquel momento. En el año 91, un poquito más tarde, aparece el virus Michelangelo. El virus Michelangelo tiene este nombre porque se activaba el día 6 de marzo, el día del cumpleaños del artista renacentista Miguel Ángel. Era también un virus de boot sector, ¿vale? Y afectaba efectivamente también al sector de arranque de los disquetes y los discos duros de la época, ¿vale? Un poquito antes, que lo he omitido, en el año 89, a Internet o ARPANET se le dota del servicio del World Wide Web, ¿vale? La web, creada por Tim Berners-Lee. Si pasamos a la segunda
fase del cronograma ya nos centramos en la década de los 90 y los 2000. Bueno, en el año 92, con la aparición de la web, tan solo contábamos con 50 sitios web en Internet y aparece la segunda generación de telefonía móvil. En el año 93 aparece el que fue el primer browser, navegador, que no buscador, llamado Mosaic, que nos permitía visualizar páginas web. Por aquel entonces no existía Internet Explorer, no había salido ni Windows 95. También aparece el primer programa de chat, MIRC, IRC. Y en el año 1994, la empresa Sun Microsystem, la creadora de los servidores Spark y Ultra Spark y el sistema operativo Solaris, crea un browser, un navegador llamado Netscape Communicator, Netscape Gold, que bueno, la verdad es que fue muy importante en la época. Perdón. Ese mismo año también aparece el sitio web de Amazon. Ese mismo año, como he dicho, aparece el portal de venta de libros Amazon. Por aquel entonces tan solo se dedicaba a la venta de libros. Yo compraba muchos libros, sobre todo sobre TCP/IP, DNS Unbind, todos estaban en inglés. Y fijaros en lo que se ha convertido hoy día Amazon, ¿verdad? En el año 95, aparte de la aparición de Microsoft Windows 95, pues también aparece el portal de eBay y con él la plataforma, por así decirlo, de pago, PayPal. En el año 1996, para mí, aparece el que fue un poco el precursor de los smartphones de la época, que fue el Nokia Communicator. Y en el año 97 aparece el famoso buscador Google. En aquella época había muchas páginas dedicadas a las búsquedas. Yahoo, y a nivel altavista, a nivel nacional o de búsqueda un poco latina, teníamos Olé, Ozu, Infosec, Inspector Telepolis, Webcrawler, en fin, habían un montón. ¿Qué es lo que ocurre? En aquel momento todos estaban dedicados y centrados en la búsqueda, en permitir localizar contenidos en Internet, pero llegamos al año 2000 y con el efecto 2000 también se produce el boom de las .com. Todo el mundo quiere tener una web .com en Internet y todo el mundo quiere tener un portal en Internet, lo que se denominaron portales horizontales. Y estos buscadores transformaron sus páginas web no solamente con opciones de búsqueda, sino con otros contenidos de valor añadido, como podría ser noticias, carteleras, horóscopos, en fin, juegos, salas de chats. Bueno, pues ese boom tal cual vino se fue. En el año 2000 aparece también un hito interesante y es que aparece el virus I Love You, que infectó a más de 50 millones de computadoras en el mundo. Este virus se caracterizaba porque llegaba por correo electrónico, recibías un email cuyo asunto decía I have a love letter for you, tengo una carta de amor para ti. Ese era el asunto y llevaba también adjunto un fichero con este mismo nombre. Simulaba que era una extensión .txt, una extensión .doc, pero en realidad era una extensión VBS, Visual Basic Script, con lo cual cuando abrías el adjunto se ejecutaba una macro que lo que hacía era robar toda la libreta de direcciones de tu programa de email y empezar a enviarse en tu nombre a todos tus contactos, ¿vale? Con lo cual la generación de confianza que había, o sea, tú recibías un email diciéndote que tienes una carta de amor pues, de un amigo, pues como que casi, por no sé, te lo creías, ¿no? Y como ya digo, infectó a más de 50 millones de ordenadores en todo el mundo, fue bastante sonado. En el año 2001 aparece la tercera generación de telefonía móvil, lo cual es un impulso muy importante en la velocidad de acceso y navegación a contenidos. Y en el año 2002 sí que hay un antes y un después porque se produce el boom de las conexiones de banda ancha. Dejamos de emplear líneas conmutadas, RTB-RTC, dejamos de conectarnos a través de un módem y lo que hacemos es pasar a la banda ancha, con lo cual
también, entre otras cosas, aparte de navegar a mayor velocidad, también nos permitía tener una tarifa plana, no un coste de acceso a Internet por minuto, como ocurría en la etapa de los módem, ¿verdad? Pasando ya a la década de los 2000 hasta el año 2020, bueno, pues aquí hay un antes y un después. Mirar, hasta esta fecha Internet había sido monodireccional, es decir, el usuario accedía a un sitio web y recibía, descargaba una información. Tú accedías a una página de un periódico, el que fuera, y recibías esa información. O sea que la información iba en un solo sentido, ¿no? Quiero decir que de hecho, las conexiones a Internet eran asimétricas porque realmente el usuario necesitaba muy poca capacidad de subida y mucha capacidad de descarga, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos a esta época de los 2000 se produce el boom de las redes sociales y esto se transforma. Pasamos ya a un concepto de bidireccionalidad, es decir, el usuario sube contenidos, la red te muestra contenidos y bueno, parece como que se establece el concepto de la gratuidad, ¿no? En Internet, es decir, todo es gratis, champán para todos, ¿no? En fin, claro, realmente, ¿cómo es posible que todas estas redes sociales puedan ofrecer esa cantidad de contenidos con lo que ello conlleva a nivel de infraestructuras tecnológicas, CPDs, gente, personal, salarios? O sea, es brutal el coste que lleva sostener una red social como Facebook o LinkedIn o, bueno, el antiguo Twitter o Instagram. Cualquiera de estas redes tiene un coste, bueno, grandísimo, ¿no? Bueno, porque realmente para todas estas redes sociales el principal activo son nuestros datos. Es decir, ellos al final van a manejar nuestros datos de diferentes formas. Pueden utilizar nuestros datos para generar nuevos servicios y nuevos contenidos, que esto podría llegar a ser legítimo, entre comillas, o pueden utilizar los datos para revendernos, para campañas de marketing, campañas de influencia social, campañas políticas, etc., etc., etc. Mirad, en el año 2008 ya Internet contaba con 12.500 millones de dispositivos conectados a la red. Y en el año 2010 se producen varias cosas relevantes. Y es que el primer virus informático que es empleado como un arma cibernética en el conflicto bélico entre Israel e Irán, que fue Stuxnet, ¿vale? Un gusano. Ese mismo año, aparte de que apareciera WhatsApp, Instagram, Pinterest, también aparece la cuarta generación de telefonía móvil. Esto es muy importante porque aquí sí que sí hubo un impulso muy importante a Internet y principalmente permitió que se desarrollara la tecnología del IoT, del Internet of Things, del Internet de las cosas. Cualquier dispositivo que tenemos habitualmente en nuestro hogar es ya susceptible de poder ser conectado a Internet. Esto además favorece la sensorización de las ciudades y la automatización de las ciudades. Aparecen las famosas Smart Cities y con este volumen masivo de recopilación de datos surge la explosión de los datos, también llamada Big Data. Tenemos las grandes empresas tecnológicas manejan ingentes cantidades de datos en bruto y ahora lo que hay que hacer es ordenar esos datos y sacar partido de toda esa información. En el año 2016-17, en 2016 creo recordar que fue las primeras elecciones de Donald Trump, las primeras elecciones que ganó, perdón, y aquí, bueno, pues hay un antes y un después que hizo tambalear a Facebook y fue la filtración de más de 80 millones de registros de usuarios de Facebook que fueron filtrados y utilizados por la empresa Cambridge Analytica para hacer microtargeting y de alguna manera influir en la opinión política y social de toda esta gente, tanto en la campaña electoral de Donald Trump como en el referéndum del Brexit en Reino Unido.
En el año 2017 también aparece el que fue el primer malware de ransomware, ¿no? Llamado WannaCry, que bueno, hizo estragos encriptando muchísimas información de muchísimas empresas y pidiendo rescate por la recuperación de estos datos cifrados. Y bueno, hechos realmente relevantes, cuando llegamos al año 2020, pues ya todos sabemos lo que ocurrió, la famosa pandemia, COVID-19. Pero bueno, al margen del COVID-19, no olvidemos que ese mismo año también se produce el boom de la tecnología 5G y con ella pues la lucha de los estados por controlar esta tecnología, ¿no? Por esto yo siempre digo que realmente los datos que exponemos son nuestro mayor activo para todas estas empresas o macroempresas tecnológicas. Eh, la pandemia es cierto que convirtió a la ciberseguridad en un asunto casi casi de Estado. Todos los ciudadanos, independientemente de nuestra edad, profesión, estatus social, estábamos obligados a conocer, ¿no?, algo de ciberseguridad para poder afrontar la urgencia del momento. Yo, si me permitís, siempre digo que si la pandemia realmente sirvió de algo, que yo creo que no, ¿no? Pero porque además esto puede resultar hasta ofensivo para aquellas personas, ¿no?, que tuvieron la desgracia de perder a seres queridos. Pero bueno, si sirvió de algo, fue como acelerador de la transformación digital en la sociedad, no solamente en las empresas, sino en la sociedad. La sociedad fue capaz de, y las empresas fueron capaces de adoptar soluciones para dar continuidad a nuestra vida social, los colegios de nuestros hijos, las universidades, las empresas, los negocios. Fuimos capaces de dar continuidad a nuestro mundo adoptando el teletrabajo, pero esto sí, pues de una manera un poco heroica, podría decir yo, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta mucho la historia y una vez escuché a alguien que comparaba lo que ocurrió en el COVID con la batalla de Dunkerque, ¿no? La Operación Dínamo, en el que las tropas aliadas se vieron acorraladas por las tropas alemanas en la bahía y bueno, aquello podría haber sido una matanza. Y bueno, pues de una manera heroica conseguimos o consiguieron en la época, en la Segunda Guerra Mundial, 1940, pues consiguieron rescatar a más de 38.000 soldados de aquella bahía, llevándoselos en barquitos, ¿no? Claro, esto realmente desde un punto de vista militar, estrategia militar cero. Esto fue un hecho heroico, ¿no? Pues lo mismo ha ocurrido con la pandemia. No podemos decir que la adopción de tecnologías emergentes, teletrabajo, herramientas colaborativas, sea un hecho de estrategia informática, podríamos decir, ¿no? O estrategia nacional, sino que todo lo contrario, fue un acto de heroísmo. Yo siempre digo que más que teletrabajar, lo que hicimos fue trabajar desde casa, ¿vale? Por esto, siempre digo que el teletrabajo para mí, de verdad, no es ni nuevo ni sorprendente. Yo en el año 95, cuando trabajaba, era el director técnico y gerente de ALC Internet Sistemas, el que fue el primer proveedor de Internet de la provincia de Alicante, pues yo ya teletrabajaba. Es decir, si entendemos por teletrabajo el poder acceder a los datos de mi empresa, y era que yo lo hacía mediante un módem, en la época de las líneas conmutadas, y después lo hacía con líneas RDSI. Y claro, cuando ya apareció la ADSL, con líneas ADSL, ¿no? Es decir, que el teletrabajo no es nuevo. Quizás para alguna parte de la sociedad sí, pero para los ITs, la gente que nos dedicamos ya muchos años a esto, no ha sido nada novedoso. Lo que sí realmente fue novedoso fue que millones de personas en todo el mundo pudieran adoptar esta tecnología de una manera instantánea, ¿no? Es decir, ipso facto, ¿no? De hoy para mañana, pero eso sí, como he dicho antes, de una forma alocada e insegura, ¿no? Heroica. Por consiguiente, hay que transformar la home office, pero desde la home office debe de ser una prolongación
de la empresa en términos de ciberseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que las empresas se limitan a securizar el perímetro de sus instalaciones, de su recinto, de su red, un firewall, seguridad en los endpoints, en los puestos de trabajo y poco más, ¿no? Y no es así. El radio de el perímetro de esa seguridad debe de llegar hasta el puesto de trabajo del empleado. Y por suerte o por desgracia, el empleado hoy día demanda el poder conectarse desde cualquier sitio, sea su casa, sea un coworking, sea en el domicilio del cliente que está atendiendo, sea cuando viajas en un avión, en un aeropuerto, en una red abierta. Es decir, debemos de extender ese perímetro de seguridad. Em, por lo tanto, la transformación digital nos obliga a aprender de ciberseguridad. Esto ya lo he mencionado desde el principio. ¿Por qué? Porque a mayor transformación tecnológica, mayor ciberexposición y por consiguiente mayor son las vulnerabilidades y las amenazas a las que estamos expuestos. Eh, ¿Qué entendemos por transformación digital? Porque estoy hablando aquí de transformación digital y todavía no la hemos definido. Mirar, hay cierto error, podríamos decir, a la hora de definir la transformación digital en pensar que la transformación digital es solamente la adopción de tecnología. Yo me tropiezo con clientes, amigos, conocidos que, sí, sí, pues yo estoy en un proceso de transformación en mi empresa, ah, sí, ¿y qué estás haciendo? Ah, pues mira, he cambiado la solución de correo que tenía y ¿a qué te has pasado? Pues sí, mira, he adoptado Microsoft 365 o Google Workspace eh, como herramienta de trabajo colaborativo. Ya, pero ya está. No, error. Es decir, además de la adopción de tecnologías novedosas, que está muy bien, abrirse a las nuevas tecnologías, sean herramientas en la nube, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero esto debe de estar acompañado de un cambio de mentalidad dentro de la empresa, una transformación cultural y organizativa dentro de las empresas, desde el CEO de la compañía hasta el eslabón último, el empleado último, ¿vale? Y estos cambios de mentalidad o las claves para el cambio, para este cambio de mentalidad, ¿cuáles son? Pues siempre estar en una innovación constante, abrazar las nuevas ideas y los procesos, no quedarse ahí como anclado. Yo me acuerdo en mi época en la que ibas a informatizar un despacho de arquitectos y te tropezabas con algún empleado, algún delineante o algún arquitecto que te decía que a él no le ibas a instalar un ordenador con AutoCAD porque él seguía haciendo sus planos con su Rotring, ¿no? Incluso algunos con su plumilla. Pues esto es lo mismo. Hay que abrazar las nuevas tecnologías porque si no estás muerto, ¿no? No podemos seguir con las máquinas de escribir, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Todo eso tiene que ir acompañado de un aprendizaje continuo, capacitación tecnológica en todos los niveles y departamentos de la compañía. Una colaboración interdisciplinar, tecnología integrada en todas las áreas, como he dicho, y un enfoque en el cliente digital, es decir, adaptarse a los usuarios conectados. Es decir, si nuestros clientes nos están demandando que nosotros de alguna manera distribuyamos o podamos atender los pedidos de manera telemática o nos solicitan que montemos un e-commerce, un B2B, un B2C, tendremos que hacerlo, porque al final quien manda es el cliente final. Y en todo esto, en este proceso de transformación digital, vosotros, los estudiantes de nuevas tecnologías, de FP, o ingenierías en general, toda la parte tecnológica, vais a jugar un rol muy importante, porque vais a ser los responsables de diseñar soluciones tecnológicas, herramientas que se adapten a las necesidades de toda esta gente, de todos estos clientes, y de alguna manera también tenéis que liderar el cambio cultural, promover la digitalización en equipos y procesos, ¿vale? Y entender el impacto empresarial como que la tecnología transforma los negocios. Eh, las nuevas tecnologías que vienen de la mano de la transformación digital nos facilitan la vida, eso no lo puede discutir nadie, pero el tener una alta dependencia de ellas también nos expone a riesgos
y amenazas de alto impacto. Esto es incuestionable. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Bueno, pues entre otras, porque son muchas, podríamos hablar de tecnología 5G, blockchain, las criptomonedas, eh, impresión digital, realidad virtual, realidad aumentada, IA, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Internet of Things, ciberseguridad, robots, vehículos autónomos, etcétera, etcétera, ¿vale? Em, el desarrollo de productos y servicios basados en estas tecnologías pues no solo puede o va a mejorar la vida de las personas, nos va a mejorar la vida a todos a nivel individual, sino que también pueden ayudar a resolver los grandes retos de la humanidad. ¿Qué grandes retos? Pues, por ejemplo, retos como obtener una vacuna, una solución contra el cáncer o contra enfermedades extrañas que a día de hoy, como el ELA, que a día de hoy no tienen solución, por nombrar alguna, ¿verdad? Luchar contra el cambio climático. No sé, se me ocurren un montón de retos de la humanidad o contra el envejecimiento, en fin, muchísimas cosas que estas tecnologías van a ser facilitadoras de llegar a encontrar avances significativos en biotecnología, en medicina. Bueno, por consiguiente, no hay transformación digital sin ciberseguridad. Yo por lo menos no lo entiendo, no la entiendo. Creo que van de la mano la una de la otra. Eh, las personas somos el epicentro de la transformación digital y nuestros datos son el motor del cambio. Hemos hablado antes, ¿no?, de la lucha de las naciones y los estados, Estados Unidos, Asia, Europa, por la hegemonía del dato. Eh, y por consiguiente estamos obligados a adquirir habilidades digitales, por lo menos esenciales, que nos permitan adaptarnos a un cambio continuo e imparable, porque esto no va a parar. Lo que nos viene, el futuro que nos viene va a ser incierto. Aprender a prevenir, detectar, gestionar riesgos y ciberamenazas. Por supuesto, estar abiertos al cambio cultural, a la cultura del cambio, generar una mentalidad abierta y tolerante a los cambios dentro de las organizaciones. Las organizaciones y las empresas, los negocios, se tienen que estar en continua adaptación y transformación. Y debéis tener la ciberseguridad como una prioridad, como un pilar fundamental en cualquier proceso de transformación digital dentro de las empresas. ¿Qué papel juegan los estados ante esta disrupción tecnológica? Pues mirad, el liderazgo por la hegemonía mundial se juega en el medio digital, en el medio conectado, y el objetivo es alcanzar el dominio del dato, lo que llamamos soberanía tecnológica o soberanía del dato. Si definimos la soberanía tecnológica, nos referimos a que todas las naciones luchan porque la tecnología que emplean sus empresas tecnológicas, sea tecnología propietaria del país, que no esté influenciada por tecnologías externas. Por ejemplo, Google, el gigante, ¿verdad?, de Internet, fabrica sus propios servidores, su hardware. No solamente eso, fabrica incluso sus propios procesadores, ¿no? Esto le proporciona, entre otras cosas, mayor seguridad, porque al no ser marcas que se puedan comercializar y que cualquiera pueda tener acceso a ellos, es más difícil encontrar las brechas de seguridad en el hardware de Google, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un ejemplo de soberanía tecnológica, todo queda en casa. Y en cuanto a la soberanía del dato, pues se centra en el control sobre los datos que generados por los ciudadanos, empresas, gobiernos, dentro del territorio, ¿no? Que esos datos sean gestionados dentro del territorio, dentro de la nación y que no haya traspaso de datos entre naciones, ¿no? En toda esta lucha por la hegemonía tecnológica, que generalmente, pues sabéis que principalmente la tensión máxima está entre China y Estados Unidos, ya recordáis el veto
de Donald Trump a Huawei cuando, en el 2020, cuando todo el boom de la tecnología 5G, etcétera, pues esto continúa, es evidente y por lo tanto el primer actor podríamos decir que es la tecnología 5G, en breve será 6G, pero bueno, todo gira en torno a lo mismo. El segundo actor son las empresas tecnológicas que son las que poseedoras del dato, creo que no hace falta enumerarlas, todos sabemos quiénes son. Y el tercer actor son, que siempre lo omitimos, son las organizaciones criminales, los cibercriminales. Bien, me gustaría ahora hablar un poquito de ciberseguridad y sus implicaciones, ¿no? Mirad, si tenemos que dar una definición sobre qué es la ciberseguridad, bueno, pues podríamos definirlo como una disciplina cuyo objetivo es proteger y defender los activos tecnológicos de una organización, una empresa, incluso en nuestros hogares, ante cualquier falta de confidencialidad, integridad o disponibilidad. La famosa triada de la ciberseguridad, de la cual hablaremos en el cubo mágico, ¿no? De la ciberseguridad, de la seguridad informática, hablaremos de ella en las próximas diapositivas. Em, ¿Qué factores clave en los que se concentra la ciberseguridad? ¿Cuáles son esos factores clave? Pues obviamente todos sabemos que el hardware es un factor clave en ciberseguridad. El hardware está expuesto, ¿no?, a tener brechas, hay que actualizar continuamente el firmware. El software también está expuesto a brechas, fallos de programación, backdoors, etcétera. Y por supuesto, otro factor clave son nuestros conocimientos, habilidades y actitudes con respecto al uso de los anteriores. Por eso, cuando he hablado de la transformación digital, he dicho que no solamente puede ser la adopción de nuevas tecnologías, IA, cloud, etcétera, sino cambios de mentalidad y, obviamente, capacitación continua. Hablemos ahora de cibercriminales, métodos y modus operandi. Mirad, pensáis que, ¿cuál pensáis? Bueno, realmente en esta diapositiva se me ha disparado. Pero bueno, no ha generado el efecto que yo quería, pero bueno, la pregunta era si vosotros pensáis cuál es la principal vulnerabilidad en un sistema informático. Obviamente el hardware no es, el software tampoco es, las redes tampoco es, por consiguiente, la principal vulnerabilidad en un sistema informático siempre es el eslabón más débil, es el usuario. ¿Por qué? Pues porque, mirar, el 39% de las filtraciones son debidas a la pérdida o robo de un móvil en las empresas por parte de un empleado. Uno de cada tres personas abre o abrimos emails de phishing y uno de cada cinco abre archivos con adjuntos maliciosos. Cuatro de cada cinco ciberataques se producen por el uso de contraseñas débiles o robadas. El 47% de los ciberataques son por malware, el 28% por errores humanos y el 25% por fallos de procesos o de configuración. Uno de cada cinco filtraciones son por error de un empleado interno, error, o bueno, puede incluso ser un empleado desleal, un insider. Uno de cada dos emails dirigidos a personas son spam y uno de cada 20 emails contiene contenido malicioso. Creo que es evidente que generalmente quienes atendemos los correos, salvo procesos de automatización, somos las personas, el eslabón más débil. Por eso siempre digo, siempre el eslabón más débil, el que está más expuesto y por consiguiente debe de recibir más concienciación y más capacitación, siempre es el empleado. Hablemos ahora un poquito de ciberataques, de ingeniería social y manipulación. Bien, los ataques de ingeniería social, ¿qué son? Bueno, pues son ataques en los que el ciberdelincuente emplea técnicas de manipulación y engaño para ganarse la confianza del usuario y conseguir que el usuario final haga algo, ¿no? Conducirlo hacia donde él quiere con el fin de robar datos o cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Dentro de los diferentes tipos podríamos decir, de software o malware de ingeniería social, he catalogado estos 10. Obviamente hay muchos más, pero podemos hablar de pretexting,
que al final es la obtención de datos mediante una llamada telefónica simulando a otra persona. El dumpster diving, eh, que consiste básicamente en explorar la basura de un empleado, por si ha tirado un POSIT con una contraseña, una clave o cualquier cosita. Tenemos también en cuarto lugar el baiting, que es poner un cebo a una víctima, por ejemplo, dejar un pendrive en, no sé, un ascensor, en medio de un pasillo, incluso en la puerta del coche de tu vecino al lado, al que quieres mucho porque te da golpecitos y te raya tu coche. Bueno, no doy pistas. El farming, que es la práctica de suplantar un dominio, es decir, básicamente podríamos decir que es un DNS spoofing o un web spoofing, ¿vale? Al final lo que hacemos es dirigir al usuario a un sitio web fraudulento. El phishing en todas sus modalidades, el phishing tradicional que viene por correo electrónico, el smishing, que sería lo mismo pero a través de SMS, el phishing, que sería pues esto, con llamadas telefónicas. Es muy frecuente el famoso soporte telefónico fraudulento de Microsoft, ¿eh? Que te llaman diciendo que son de Microsoft y han detectado que tienes un fallo en tu ordenador. Los casos de sextorsion, ¿verdad? Amenazas a la víctima con, bueno, publicar contenido, ¿no? Imágenes comprometedoras a cambio de dinero. El callback phishing, pues básicamente consiste en que recibes un correo en el que te dicen que has sido suscrito a, bueno, pues un pago por uso, ¿no? Anual o lo que sea de un servicio. Puede ser un servicio multimedia, un Prime Video, un Netflix, un HBO, cualquier cosa, ¿no? De este tipo, y entonces te dicen que, bueno, que si no estás conforme y si quieres cancelar esta suscripción, porque tú no te has suscrito, pues que llames a un número de teléfono. Realmente no ha pasado nada hasta que llamas a ese número de teléfono, ¿vale? Bien, pues esto sería un breve resumen de casos, ¿no? de ingeniería social. ¿Qué tienen en común todas estas modalidades? Pues la curiosidad, el exceso de confianza y la despreocupación por parte del usuario, ¿no? Por parte de la víctima. Lo anterior, al final, lo que provoca es que hoy en día podemos decir que casi casi es más fácil sufrir un robo o una estafa en el medio digital que en el medio físico, ¿no? Mucho más complicado que nos roben en casa que suframos ese robo a través de Internet. Lo peor del caso no es que nos ataquen a nosotros, sino que nos empleen a nosotros como pasarela para atacar a nuestra empresa o a otras empresas u organizaciones. No olvidemos que también podemos ser víctimas de campañas de manipulación social, como he comentado antes, provenientes de terceros estados, como, bueno, ya sabemos la influencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, la influencia para desestabilizar, la influencia de Cambridge Analytica, ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Por tanto, hay que ser muy consciente de todo este tipo de cosas. Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer, la primera medida de prevención que debemos de adoptar es activar nuestro sistema de alerta personal, activar el sentido común. Yo siempre digo esto, es decir, uno no va con la tarjeta de crédito en la boca por el medio de la calle, ¿verdad? Pues en Internet es lo mismo. Activemos un poquito el sentido común. Y para activar ese sistema de alerta personal, pues lo primero que debemos de conocer, por lo menos, es a quién nos enfrentamos, ¿no? De quiénes son estos cibercriminales o estos ciberdelincuentes de los que estamos hablando. Si queremos clasificar a los atacantes, no los ataques, a los atacantes, los podríamos clasificar en función de la metodología, en función del objeto o en función de la intención de su ataque, ¿vale? Si desglosamos esto un poco, bueno, mi intención no es ponerme aquí a definir cada uno de ellos, pero bueno, sabéis que por la metodología, pues podríamos hablar del hacker, entendiendo por hacker un experto en informática, cifrado y acceso a sistemas vulnerables. Y dentro de los hackers tendríamos el hacker ético o de sombrero blanco, ¿verdad? White hat o sneaker, que al final es un especialista en ciberseguridad que detecta vulnerabilidades pero con el fin de proteger sistemas. Generalmente es un experto en ciberseguridad que trabaja en una compañía, como puede ser nuestro departamento de ciberseguridad en Tecon, ¿no? Luego tendríamos al Black Hat, ¿no? O el cracker,
que es ya el atacante malicioso y que estos conocimientos y cuando descubra vulnerabilidades, pues lo va a hacer con el ánimo de robar, dañar o bloquear información, ¿no? A caballo entre el hacker ético y el cracker, pues tenemos el hacker de sombrero gris, ¿no? El grey hat, que, bueno, pues es una cosa intermedia, detecta brechas de seguridad, pero él realmente no gestiona ni realiza el ataque, sino que básicamente se limita a publicar esas brechas, pues generalmente en foros de cibercriminales. Con lo cual, yo qué sé, éticamente él no ejecutará nada, pero se lo pone en bandeja a otros, ¿no? El insider, bueno, ya sabéis, sería un empleado o un exmiembro de una compañía desleal, pues que tiene acceso a información sensible dentro de la compañía bueno, pues decide vengarse por algún motivo. Bueno, por no extendernos, el freaker, el copy hacker, ¿verdad? Que pues, hacen falsificaciones de hardware, como puede ser una SIM, una tarjeta RFID o NFC, el bucanero, que al final es alguien que comercializa a través de la red, ¿no? Y revende todo esto y realiza estafas a través de Internet para cometer delitos, el script kiddle y el lamer, ¿no? Que bueno, el lamer, como ya sabéis, pues es un quiero pero no puedo, alguien con muy poquitos conocimientos y bueno, intenta ser hacker pero no llega y se limita a ejecutar programas de terceros sin saber realmente ni el alcance que tienen estos programas, ¿no? Dentro del objeto del ataque tendríamos los sniffers, ¿vale? Su objetivo es usar herramientas para interceptar ilegalmente información en la red con el objetivo de reconstruir y descifrar los paquetes de datos que circulan por ella, los spammers, los programadores web, programadores de malware y intrusos. Si, si hablamos de la intención, pues tendríamos los instaladores de boots, bootnets, los carders o los cyberpunks. ¿m? Podéis detener después el vídeo por no extendernos en la definición. Y en función del método de ciberdelincuencia que emplean, pues podríamos hablar de bootnets y podríamos hablar que ya sabéis que las bootnets son robots, ¿vale? Es decir, máquinas infectadas y controladas remotamente, pues para desde ellas lanzar ataques de denegación de servicio o lo que sea. Y bueno, métodos de spoofing aplicados pues tanto a IP spoofing, suplantación de IPs, ARP spoofing, suplantación de MAC, DNS spoofing, web spoofing, mail spoofing, incluso GPS spoofing, ataques de fuerza bruta, eh, ataques de JavaScript, ¿vale? Introducción de JavaScript en sitios web muy visitados con el objeto de redirigir al visitante a otros sitios web maliciosos. SQL injection, que al final es inyectar código SQL en formularios de página web muy poco depurados. Y bueno, y rootkits. Eh, Bien, hablemos ahora un poquito de ciberataques de malware y otros, ¿vale? Que no hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado de temas de ingeniería social, hemos hablado de phishing, vamos a hablar un poquito de malware. A ver, dentro del malware, realmente podríamos dividirlo. Las principales amenazas, los principales bloques a los que estamos expuestos, los podríamos dividir en cuatro bloques. Un bloque, yo he puesto phishing, pero podríamos haberlo llamado spam. Dentro del spam, pues las diferentes modalidades de phishing que tenemos, ya hemos hablado de ello antes, ¿no? Phishing, smishing, etcétera. Eh, un apartado que he puesto ransomware, pero quizás debería haber puesto malware. Y dentro del malware, pues sí que es verdad que el ransomware últimamente, por la cantidad de actividad que tiene, se lleva el premio gordo, ¿no? Y luego, bueno, el scam, engaños o estafas en Internet, que pueden llegar a través de diferentes técnicas, pueden llegar a través de spam, técnicas de ingeniería social, etcétera, y el robo de información, ¿no? Si nos centramos en el apartado del malware,
los diferentes tipos de malware, pues podríamos englobar dentro del malware, podríamos englobar a los virus, que ya sabemos que el virus al final es un fichero ejecutable que obviamente requiere de la acción del ser humano, para que ejecute ese fichero. Los gusanos, que sí que la primera vez sí que va a requerir de la acción de un ser humano, pero después se va propagando rápidamente a través de la red de una manera automática. Los troyanos, que se disfrazan, aparentemente parecen software legítimo, pero no lo es, para engañar al usuario. El spyware, ¿no? Pues espiar al usuario recopilando información sin que éste se dé cuenta. Todo el tema del botnet, scaleware, keyloggers, ¿no? Rastrear todo lo que teclamos, lo que mecanografiamos desde el teclado del dispositivo, y puertas traseras, ¿no? Que al final son, a nivel de software, de programación, pues dejar huecos, ¿no? Que sirvan para que después un ciberatacante se beneficie de ellos, ¿no? Em, si entramos un poquito en el contexto de los ciberataques, deciros que solo el 37% de las empresas en España cuentan con un plan de contingencia ante un ataque, un plan de respuesta. En el último semestre en España del 2024, los ciberataques crecieron un 39%. El coste medio para las empresas españolas de un ciberataque está por encima de los 60.000 euros. El coste global de los ciberataques en España el año pasado, 2024, estaba en torno a los 10.000 millones de euros. En 2024 también el 96% de las empresas españolas sufrieron un ciberataque. Algunos ni se han enterado. ¿Por qué? Porque algunos ciberataques han sido exitosos y otros no. Pero hay gente que no es consciente de la cantidad de ciberataques o intentos que está recibiendo a lo largo del día. El 70% de los ataques en España va dirigido a pymes, y el 60% de las pymes europeas víctimas de ciberataques desaparecieron a los 6 meses de sufrir el ataque. Esto creo que es muy significativo. ¿Y dónde se produce o dónde viene el origen de las filtraciones? ¿Quién es el atacante? Pues generalmente, en un porcentaje de un 76, un 75, 76%, suele ser un ciberataque externo, pero también puede venir del interior. Como ya he dicho antes, eh, los ataques internos pueden venir por un empleado desleal, pueden venir por un fallo de un empleado, de quien sea, es decir, por un desconocimiento, pueden venir por conectar pendrives, ¿verdad? Que lleven algún virus, algún troyano, cualquier malware. Pueden venir por emplear, por permitir que la empresa permita el uso de Brian on Device, es decir, BIOT, es decir, dispositivos propios del usuario sin ningún tipo de control. Son dispositivos que no están securizados. eh, en fin, pueden venir por ataques de ingeniería social, pueden venir a través de redes sociales, etcétera, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que no hay que desatender este 25%, este 24% de filtraciones internas, porque es una cifra importante, ¿vale? Aún así, los ataques externos se llevan el premio, ¿no? El premio gordo. Y si tenéis curiosidad por saber lo que cuestan nuestros datos en el mercado negro, pues fijar un registro médico, es decir, un historial médico de una persona puede estar por encima de los 300 euros, los datos bancarios a partir de 30 euros, una cuenta de pago online desde 18 euros, no sé, un email 5 euros, o un documento de identidad, un DNI, un pasaporte desde 5 euros. Em, si distribuimos el coste del dato robado por la tipología de la empresa o el sector sanitario, ya hemos visto que se lleva también el gordo, sector finanzas, sector tecnológico en tercer lugar, ¿vale? Bien, y llegado aquí, ¿cuáles serían mis recomendaciones, ¿no? Ante todos estos riesgos, ¿no? O amenazas. Bien, pues mirar.
si nos basamos, si nos apoyamos en el cubo de destrezas de ciberseguridad, y bueno, en este caso, en el caso de hoy, nos vamos a centrar sobre la primera dimensión, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, la famosa triada, ¿no? El CID que llamamos, entendiendo por confidencialidad la que garantiza la privacidad de los datos mediante la restricción de acceso con el cifrado y la autentificación. Entendemos por integridad garantizar que la información sea precisa y confiable, perdón, y entendemos por disponibilidad garantizar que la información esté disponible a las personas autorizadas, pues siempre que la necesiten, ¿no? Basándonos en este principio, yo lo primero que haría sería hacer un análisis de riesgo. Los análisis de riesgo dentro de las empresas pueden tener todas las fases que uno quiera, más o menos. Pero bueno, haciendo una cosa en 6 fases, como lo he pintado aquí, pues yo crearía una primera fase en la que definiría el alcance de este análisis de riesgo, es decir, qué servicios, departamentos, actividades, tareas queremos analizar, auditar. Una segunda fase en la que identificaría y valoraría los activos de información de departamentos, procesos o sistemas que van a ser objetos del estudio. Y en un tercer punto, en una tercera fase, lo que haría sería identificar las amenazas a las que están expuestos estos activos, ¿no? Eh, el punto 4 realizaría un estudio de análisis de las características de nuestros activos para identificar los puntos débiles y vulnerabilidades y las salvaguardas existentes que tengo actualmente en mi compañía, ¿no? En la fase 5, para cada activo o amenaza, estimaremos la probabilidad de que la amenaza se materialice y el impacto sobre el negocio que esto produciría, ¿vale? Es decir, si yo en mi casa tengo una ventana rota, ¿cuáles son las probabilidades de que un ladrón entre por esa ventana? En una sexta fase, lo que haría sería tratar aquellos riesgos que superen un límite. Es decir, límite que nosotros mismos hayamos establecido. Es decir, si tengo una vulnerabilidad en mi empresa, yo soy conocedora de ella, ¿la debo tratar sí o no? Oye, si me entra alguien a través de esa vulnerabilidad, de la que soy conocedor, ¿cuánto tiempo podría permitirme yo que mi empresa estuviera parada o patas arriba? ¿Un fin de semana? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? Pues eso es lo que tenemos que valorar y tratar aquel riesgo que supere un límite que fijemos nosotros. Bien, dicho esto, yo os propondría, en primer lugar, que apliquéis gestión de roles dentro de la compañía. Es decir, no todo el mundo puede acceder a todos lados, pero es que incluso ni el CEO de la compañía, ¿vale? Eh, realizar un control de los dispositivos que se emplean dentro de la compañía. Cuando digo control de los dispositivos, me refiero a algo que he mencionado antes, por ejemplo, ahora está muy de moda el Braille on Device, ¿no? El BIOT. El empleado usa dentro de la compañía su teléfono móvil o su tablet, ¿no? Esto yo, desde luego, no lo permitiría bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ese dispositivo no tiene ninguna medida de software corporativa. No está testeado por los responsables de mi departamento de IT. Seguramente no tiene ni un mísero antivirus. En el supuesto de que las compañías quieran permitir que sus empleados utilicen sus dispositivos, lo primero que tendríamos que hacer es eh, instalar o dotar a la compañía de un software de MDM que nos permita gestionar esos dispositivos, tanto los que son corporativos como los que no lo son. Y en el dispositivo que no es corporativo, aplicar perfiles, perfil de usuario, perfil de empresa. De manera que luego, a través de este software de MDM, eh, si hay cualquier tipo de pérdida o robo de ese móvil o entra cualquier tipo de malware, en remoto podamos actuar sobre ese dispositivo. Perdón.
Obviamente también adoptar medidas para proteger toda la empresa contra código malicioso. Ya no solamente instalar buenos cortafuegos, sino también, obviamente, securizar el puesto de trabajo, el endpoint. Hemos hablado siempre del eslabón más débil. Nada de antivirus gratuitos, habas y mierdecillas de este tipo, ¿eh? Con perdón. Y a ser posible, antivirus que no estén basados en ficheros de firmas. Eso está totalmente obsoleto. Vamos a antivirus de última generación, EDRs, EPDRs o sistemas de XDR. Instalar también software de monitorización del tráfico de red que nos permita detectar en un momento determinado pues, un crecimiento extraño de tráfico dentro de nuestra red. Nos puede indicar que está habiendo una descarga de información, una fuga de datos no autorizada, ¿no? Emplear siempre conexiones seguras. Hablábamos al principio de la charla sobre el teletrabajo, decía que hay que expandir el perímetro de ciberseguridad de la empresa más allá de, el edificio físico de la empresa. Hay que llegar hasta el puesto de trabajo de nuestro empleado, sea su casa, sea un coworking, sea un espacio abierto, sea en el cliente. ¿Vale? Pues por lo tanto, utilicemos medidas de cifrado, tunelización, etcétera, ¿no? De esas conexiones seguras. Y establecer también políticas de seguridad dentro de la empresa. Eh, por supuesto, capacitación y concienciación continua dentro de la empresa. Cada vez que se adopte una herramienta nueva, oye, que vamos a adoptar Copilot o OpenAI, ChatGPT, pues la gente hay que formarla para que sea consciente del uso de esa herramienta, lo que conlleva, ¿no? Riesgos y amenazas o bondades que puede tener esa herramienta. Bueno, llegados a este punto, también os daría una última recomendación, por no extenderme mucho más, porque podríamos estar hablando hasta la eternidad, y yo recomendaría que adoptarais dentro de las organizaciones en las que abordéis vosotros como técnicos, ¿no? Futuros técnicos, en las que abordéis procesos de transformación digital, obliguéis a esas empresas a adoptar modelos de ciberseguridad Zero Trust. ¿Qué es el Zero Trust? Pues mirar, el modelo de seguridad basado en la idea de nunca confiar, siempre verificar. Never trust, always verify. ¿Por qué? Pues porque el modelo tradicional de seguridad basado en el enfoque del castillo y el foso, por eso he dibujado aquí el castillito, esto ya no funciona, ¿vale? Hasta ahora las empresas lo que hacían era, pues eso, tener una seguridad perimetral, pero claro, ¿qué pasaba aquí? Que si yo salto este perímetro de seguridad, pues una vez que entro dentro del castillo, ancha es Castilla, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo funciona el Zero Trust? Pues el Zero Trust funciona aplicando autentificación multifactor, MFA, o doble factor, gestión de identidades y accesos IAM, aplicando cifrado y microsegmentación, realizando análisis del tráfico de la red, ya lo hemos comentado antes, y monitorización de todo el tráfico y permisos granulares, ¿vale? Los principios básicos del Zero Trust es que van más allá de solamente securizar la entrada, como ocurría en los sistemas clásicos, sino verificación constante de la identidad. Es decir, yo entro y una vez que estoy dentro, aleatoriamente me puede volver a pedir que me autentifique. Yo cuando me conecto por las mañanas en Tecon, me logo, entro en mi dominio, en el dominio de la empresa, accedo al correo, pero a lo mejor aleatoriamente a lo largo de la mañana, cuando voy a abrir cualquier otra aplicación, cualquier otro servicio, voy a acceder a un repositorio de datos, o a SharePoint o cualquier cosa, me dice, vuelve a verificar que eres tú, quién dices que eres, ¿no? Y por qué estás tú accediendo aquí a esto. Pues de eso se trata, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esto sí que es verdad que a veces provoca agotamiento, ¿no? Muerte por... Ahora hay muchas teorías y muchos artículos hablando de esto y dicen que, bueno, realmente el multifactor llega también a veces a agotar al empleado, ¿no? Por esa continua
desconfianza por esa continua eh, autenticación, ¿no? Pero es que es lo que hay. Mientras que no consigamos implementar otros modelos seguros y a lo mejor no tan estrictos o repetitivos o tan machacantes, pues realmente ha de ser así. Luego ya entramos en el sistema de multifactor, es decir, según, por ejemplo, en el caso de Microsoft 365, pues el multifactor generalmente lo aplicamos implementando un dispositivo móvil, ¿verdad? En el que vamos a recibir un código de edificación o vamos a abrir el Authenticator o lo que sea, ¿no? Hay otras compañías, como puede ocurrir, por ejemplo, con Google, que permiten aplicar el multifactor en un token, como puede ser una llave UEFI 2, USB. En fin, esto ya dependerá de la compañía, pero a día de hoy es la mejor solución que podéis adoptar, ¿vale? Bueno, por no extendernos mucho más, beneficios, mayor protección contra ataques, mejor control y visibilidad de la red, prevención de movimientos laterales, de amenazas, reducción de costes en gestión de incidencias, obviamente. Cuanto menos incidencias tengamos, menos coste para la compañía, ¿no? Y hay unas preguntas clave que para implementar Zero Trust, es decir, si tú quieres saber quién está accediendo en todo momento a tu red, por qué tiene acceso, cuándo y cómo y dónde, desde dónde accede, o a qué datos o recursos de tu organización tiene acceso, es decir, si tú quieres tener una trazabilidad incluso del dato, por qué este señor ha accedido a esta carpeta del departamento de, no sé, del departamento de marketing que ha descargado esta información, te va a permitir hacer una trazabilidad del dato. ¿Y qué promueve? Pues promueve un modelo preventivo centrado en el dato, que como veis es sobre lo que ha versado toda esta charla, y el usuario que trata con él, ¿vale? Reduciendo riesgos mediante la segmentación. Y bueno, hasta aquí mi charla. Espero que os haya gustado. Y lo dicho, bueno, como andamos justos de tiempo, no vamos a poder realizar la tanda de preguntas y respuestas porque hay otros ponentes esperando. Pero bueno, lo prometido, aquí tenéis mis datos de contacto, tenéis mi dirección de email corporativa y tenéis mi teléfono. Y bueno, me podéis, cualquier duda que tengáis o cualquier necesidad, estoy a vuestra entera disposición. Nada, muchas gracias a todos por escucharme un poco este tostón. Espero no haberos aburrido mucho. Y nada, y a ver si contáis con nosotros para el próximo año, para la próxima edición de estas jornadas tan interesantes. Muchas gracias a todos.